Hola chicos y chicas de sexto año básico, les saluda el profesor Jaime, espero que estén súper bien junto a su familia en sus casas dentro de esta situación mundial la que estamos viviendo. Estamos recurriendo a estos videos con el profesor Pablo para de alguna manera apoyar el material que les vamos entregando a través de Classroom y también las guías, ¿sí? Quiero recordarles también que las guías que vayamos haciendo, como les dijo el profesor Pablo en su momento, que las vayan guardando en una carpeta para así después nosotros tener la retroalimentación para cuando volvamos a clase, ¿ya? Así que ya sabiendo eso, vamos a ver lo que corresponde esta semana para sexto básico, que sería entonces la suma y resta de fracciones, ¿ya? Como dice en su PowerPoint, en su PPT que les mandé esta semana, vamos a ver dos casos. El primer caso es cuando tenemos una suma o una resta de fracciones de igual denominador. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Vamos a tomar el ejemplo B que les mandé también a través de Classroom, que es el siguiente. 1/8 más 3/8. Bien. Como dice entonces la definición para poder resolver este tipo de problemas, de operaciones, debemos hacer lo siguiente. Siempre tenemos que fijarnos que los denominadores sean iguales. Esa es la única manera que vamos a poder sumar o restar fracciones. Al tener los denominadores iguales, procedemos al siguiente paso, que es mantener el denominador en el resultado. Como pueden ver acá, dejé hecha la raya fraccionaria, donde dejé el mismo denominador que había inicialmente en los dos sumandos. En este caso es 8. ¿Ya? Para resolver lo que hay arriba, simplemente debo colocar la suma que aparece aquí. Entonces tengo 1, que es la primera fracción del numerador, más, respetando la operación que tenemos acá, si fuera una resta, colocamos resta. Y le sumamos el 3 de la otra fracción, del otro sumando. Y así entonces el resultado nos va a dar 4/8. Sumamos 1 más 3 y nos da 4. Y si se dan cuenta, en ningún caso el denominador cambia. Estos dos se mantienen, en el resultado se mantiene. ¿Sí? Bien. Como les decía también, en las clases del PPT, tenemos acá una fracción que podemos reducirla. Reducir una fracción quiere decir simplificarla, ¿cierto? Que podemos simplificarla hasta su forma irreductible, cuando ya no se puede simplificar. Les voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que es simplificar una fracción, ¿sí? Como dicen las clases, simplificar una fracción es dividir tanto el numerador y el denominador a la vez por el mismo número que yo voy a simplificar, ¿ya? De esta manera nos pueden quedar una o varias fracciones que sean equivalentes. Así se les llama a ese tipo de fracciones, porque al realizar la división el resultado da igual, ¿ya? Entonces acá en este caso tenemos 4 y tenemos 8. 4 y 8 están dentro de la tabla de 4, ¿cierto? Entonces vamos a simplificar por el número 4. Decimos entonces 4, ¿cuántas veces cabe en 4? Cabe 1. 4, ¿cuántas veces cabe en 8? Cabe 2. Entonces ahí tenemos nuestro resultado final, simplificado, con una fracción irreductible, es una fracción propia. ¿Qué quiere decir eso? Que el numerador es menor que el denominador. ¿Bien? Excelente. Ya chicos, siguiendo entonces con los ejemplos, tenemos acá un segundo ejemplo de suma de fracciones de igual denominador, pero acá tenemos un caso distinto. En el anterior, las dos fracciones eran fracciones propias, ¿ya? Lo que tenemos acá, tenemos un número mixto, en donde hay una fracción propia junto con un número entero, sumado a una fracción impropia, y si se dan cuenta, tienen el mismo denominador. En este caso también podemos sumarlos, pero hay que hacer un proceso un poco más largo. Les describí dos formas o dos procesos para realizar esta operación en las clases. Yo me voy a guiar por la segunda que les dejé escrita en el PPT, que es transformar o expresar en realidad, expresar el número mixto
como una fracción impropia, ¿sí? Entonces, para expresar el número mixto como una fracción impropia, recuerden que había también un proceso que hacer. Era multiplicar el entero por el denominador, que en este caso sería 2 por 9, 18, y le voy a sumar el numerador. Siempre es ese proceso. El entero más el denominador, perdón, el entero multiplicado con el denominador y le sumamos el numerador. 2 por 9 son 18, más 1 son 19. Y ese resultado que obtenemos al hacer esas dos operaciones es el nuevo denominador, ¿sí? Eso también está escrito ahí, están los pasos para resolverlo. Y cuando convertimos el número mixto a fracción impropia, nos queda el mismo denominador. Eso no cambia, ¿ya? Entonces tenemos acá 19 novenos más 11 novenos. Bien, como tiene el mismo denominador, resuelvo como tal, o sea, mantengo el denominador y sumo, en este caso, lo de arriba, que sería 19 más 11. ¿Sí? 19 más 11 son 30. Y nos queda 30 novenos. 30 novenos. ¿Sí? Recuerden que hay dos formas de expresar un resultado en caso de que sea una fracción impropia. Esta es la fracción impropia. Puedo también dejarlo expresado como una fracción propia. Recuerden, resolviendo la división. O sea, 9, ¿cuántas veces cabe en 30? Cabe 3. Esa es mi parte entera. Para llegar a 30 de 27 son 3. Entonces el numerador es 3 y el denominador se mantiene. ¿Sí? Ahora, nuevamente, como les expliqué en un principio, si tenemos una fracción que podamos simplificar, lo hacemos. Podemos simplificar una fracción independiente del entero que tengamos acá. Entonces aquí nos va a quedar 3 enteros, 1 tercio. Simplifiqué por 3. 3 en 3 cabe 1. 3 en 9 cabe 3. Y ese es el resultado final. Vamos a pasar a un tercer ejemplo. Acá tenemos una resta. La resta y la suma dentro de la fracción en realidad es casi lo mismo. Debemos respetar, al igual que la resta de números naturales, que la fracción que tengamos al inicio sea en mayor valor que la fracción que viene a continuación. O sea, si hablamos con los nombres correspondientes, minuendo, sustraendo, el minuendo debe ser mayor que el sustraendo. En caso contrario, no podríamos operar, ¿ya? Da un resultado que ustedes todavía no deberían conocer. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero en ese caso no se podría. Acá vamos a hacer lo siguiente. Hacemos el mismo proceso que les expliqué al inicio, de cambiar el número mixto a fracción impropia, haciendo lo siguiente. Multiplico el entero con el numerador y le sumo el numerador. 1 por 11 son 11, más 2 son 13. Y ese es nuestro denominador de la fracción impropia. Y se mantiene el denominador. Y le vamos a restar 9 onceavos. En este caso, al igual que en la suma, mantenemos el denominador 11 en este caso, que es el mismo. Y arriba nos va a quedar 13 menos 9. Que serían los numeradores del minuendo y el sustraendo de forma correspondiente. 13 menos 9 son en total 4. 4 onceavos nos da este resultado. Y si se dan cuenta, es una fracción irreductible y además es una fracción propia. Por lo tanto, no se puede expresar de otra manera. Esa es su forma final. Bien, chicos. Vamos a hacer otro ejemplo que corresponde a la última parte del PPT que les mandé, que es suma y resta de fracciones de distinto denominador. Lo que ustedes vieron acá, o lo que van a ver, va a ser solamente el inicio de esta parte, porque fracciones con distinto denominador, cuando se suman o se restan, hay mucho que ver. Entonces este es como lo más sencillo que vamos a ver de esto, ¿ya?
Lo demás lo vamos a dejar para solo una clase porque es un poco más complejo, pero no es difícil. Ya es más complejo que esto. ¿Sí? Bien. Cuando tenemos distinto denominador en una suma o en una resta de fracciones, no podemos resolverla aún. Porque siempre, para poder sumar o restar fracciones, la regla principal es que los denominadores sean iguales. Bien, entonces, hay diversas estrategias para igualar denominadores, pero tenemos una sencilla, o unos casos sencillos en realidad, que es uno similar a este. ¿Ya? Hay varios que son similares a este. Acá tenemos uno. Entonces, tenemos 7 doceavos en la primera fracción y 3/4 en la segunda. Es una suma. Tenemos que ver de qué manera yo puedo igualar 12 con 4. ¿Qué podríamos hacer? En ese caso debemos recurrir a la amplificación de fracciones. ¿Sí? ¿Por qué? Si se dan cuenta, yo les podría preguntar acá. Obviamente, si yo 12 lo multiplico por algún número, nunca voy a obtener un resultado 4. Pero en cambio, si yo 4 lo multiplico por otro número, ¿habrá alguna manera de que pueda llegar a 12? Sí, efectivamente. ¿Y cuál es esa manera? 4 multiplicarlo por 3. Entonces en ese caso yo tendría que amplificar 3/4 por 3. Aparte, ¿qué es la amplificación? Esto es un paréntesis. ¿Qué es la amplificación? La amplificación corresponde en las fracciones multiplicar por un mismo número tanto el numerador como el denominador. Las amplificaciones en este caso nos van a servir para sumar fracciones que tengan distinto denominador. ¿Sí? No siempre. Este es un caso. ¿Bien? Ok. Tenemos lo siguiente. Bueno, el 7 doceavos lo mantenemos. No cambia. Y acá, al amplificar 3/4 por 3, me queda 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Al igual que en la simplificación, al amplificar una fracción, yo voy obteniendo resultados que son equivalentes. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que 3/4 tiene el mismo valor que 9 doceavos. Por eso se llaman fracciones equivalentes. ¿Sí? Bien. Acá lo que nos importa es esto. Logramos obtener 12 en el denominador de la segunda fracción y así tenemos el mismo denominador tanto en la primera como en la segunda fracción. Y en ese caso ya puedo aplicar la suma cuando tengo fracciones de igual denominador. O sea, mantengo el 12, denominador común, y lo de arriba se suma. Y nos queda 7 más 9 son 16 partido en o dividido en 12. ¿Sí? Esta fracción se puede simplificar. Se puede simplificar por 4 porque 16 y 12 están en la tabla del 4, ¿cierto? También se puede simplificar por 2, pero 4 es el número con el que pueden alcanzar mayormente una simplificación. Entonces, 4 en 16 cabe 4, 4 en 12 cabe 3. Nos dio una fracción impropia, la podemos transformar o expresar a número mixto. 3 en 4 cabe 1, sobra 1, se mantiene el denominador. Y ese es nuestro resultado en número mixto o en fracción impropia. ¿Sí? Ya chiquillos, con esto terminamos por esta semana y les quiero recordar que a través del Classroom ustedes puedan llegar a hacer comentarios con respecto a estas clases para que nosotros podamos abordar cuáles son los temas que a ustedes más les complica o cuáles son las dudas que tengan y los vamos a estar resolviendo en estos videos que hagamos con profesor Pablo. ¿Sí? Eso chiquillos, cuídense mucho y hasta la próxima.